presentar también la realidad de las universidades. La UCLA está en su 61 aniversario, 61 años, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, donde han egresado importantes profesionales, donde hay toda una historia de la universidad. Por cierto, yo también soy perteneciente a la universidad, hice una maestría en gerencia empresarial en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y estuve impregnado de toda esa energía, de la formación, de la docencia y del compromiso de la universidad. Pero en los últimos tiempos la universidad ha sufrido duros golpes y en algunas de sus instalaciones que hemos recorrido, bueno, vemos como especie de pueblo fantasma, un abandono, un deterioro de la calidad educativa, porque también muchos docentes han partido, no han aguantado la pela ahí de la situación presupuestaria de las universidades, el deterioro. Quedan en la lucha muchos de los que están dando clases en la universidad, se mantiene la universidad con las puertas abiertas a los trabajadores, pero hay también una exigencia permanente de los trabajadores y de la misma gente de la universidad de mejorar las asignaciones presupuestarias y las condiciones. Y en esa lucha permanente ha estado los docentes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y ha estado la profesora Débora Velázquez de Valecillo, que nos acompaña la mañana de hoy, que es la presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y que han estado en una permanente exigencia. Están de celebración. ¿Habrá motivos para celebrar? Claro que sí, hay muchos motivos para celebrar la vida, celebrar que todavía permanece la universidad con las puertas abiertas, que están ellos allí dedicados, a pesar de las situaciones, los embates y las situaciones que han sufrido, están allí. Pero hay también cosas por las cuales reflexionar y yo quiero que sea la profesora quien nos haga un diagnóstico de esa universidad que está arribando a su 61 aniversario, de todos esos tiempos que hemos vivido. Pues yo recuerdo que la UCLA era una referencia, sigue siendo, pero era una referencia. La gente se peleaba por trabajar en la UCLA. Quien conseguía un trabajo en la UCLA era un privilegiado y lo conservaba, y bueno, y era todo un estatus pertenecer a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ahorita más bien la gente está dejando la universidad y hay una cantidad de exigencias. Sin embargo, se han mantenido ustedes allí en esas exigencias. Cuéntenos, ¿hay motivo para celebrar? ¿Cuál es la realidad de la universidad? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes? Y después vamos hablando de problemas específicos que han planteado ustedes. Buenos días, profesora. Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir las inquietudes que tenemos a nivel de lo que significa la parte institucional, la parte laboral, y que no es solamente la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Lamentablemente, todas las universidades, las 18 universidades, que forman parte de lo que se llama la ABERU, están subsumidas en una situación de mucha precariedad institucional y laboral. Por supuesto, 61 años, pareciera que es decirlo muy fácil, sin embargo uno hace la revisión histórica de la institución y ve que estos últimos años han sido muy difíciles para la universidad, difíciles como institución, difíciles para el personal, porque si bien es cierto, a lo largo de todos los que han sido los procesos democráticos hemos tenido demandas y hemos tenido exigencias que quizás ha costado recibir la respuesta, pero la hemos recibido. Yo recuerdo que en uno de los paros que se generaron hace bastantes años, a nosotros nos dieron como respuesta a las exigencias las normas de homologación. Y las normas de homologación para ese momento significaba que era promediar el salario de la inflación de los 2 años anteriores, y en base a ese promedio pues se impactaba el salario y se ajustaba. Por supuesto, en ese momento histórico la inflación era controlada y hubo reacción de los gremios, pero posteriormente económicamente fue cambiando el país y nos fue favoreciendo. Fueron momentos estelares para los trabajadores de la universidad y se hacía la asignación presupuestaria correspondiente para las universidades. Y las universidades tenían que rendir cuentas porque en cada universidad hay lo que se llama la Contraloría Interna y ella es la que monitorea cómo era el proceso de uso de cada uno de los recursos asignados en el presupuesto. Pero cuando comenzamos esta historia tan triste, no solamente para las universidades, para todos los venezolanos, para los ciudadanos, comenzó a cambiar las reglas del juego. Comenzó a ser restrictivo lo que era la asignación del presupuesto. Hoy decimos, si se pide el 100%, yo te asigno el 3%, el 4%, y por favor, ¿cómo puede funcionar una institución cuando yo tengo unas exigencias del 100%, con una economía como la que tenemos, con una asignación del 3% o del 4%? Desconocemos cuáles son las variables que se evalúan para hacer la asignación
es como un permanente decir, es la rendición es que ellos pueden evaluar, porque inclusive las cuentas en esa oportunidad estaban monitoreadas directamente por la OCSO. Entonces llegó la universidad a este momento con una situación lamentable, y la de los trabajadores pues también lamentable. Yo le decía a un periodista el lunes 18 que tuvimos la primera protesta al inicio de actividades, que por primera vez los trabajadores estamos viendo que cada vez que se hace un ajuste de salario, en lugar del salario ir en ascenso, va en descenso. O sea, cosa inédita, eso nunca se había visto. O sea, nosotros nunca habíamos visto, ¿no? Te vamos a hacer un ajuste salarial, pero lo revisamos y en lugar, el ajuste de subir, baja. Y resulta que la inflación de manera permanente está subiendo. Entonces, ¿cómo hacemos los trabajadores para garantizar a nosotros mismos, para poder trabajar, a nuestro grupo familiar, lo que significa calidad de vida? Han transcurrido aproximadamente 568 días, más de un año sin recibir ajuste salarial, contraviniendo lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque la Constitución es muy clara, revisión anual, pero aquí se pasó la página, se olvidaron de los trabajadores. Seguimos nosotros los trabajadores recibiendo el maltrato permanente que por supuesto nos afecta como ciudadanos, afecta a nuestra familia, afecta a eso que se llama calidad de vida, que uno dice calidad de vida es que yo pueda alimentarme bien, es que yo pueda tener para la recreación, es que yo pueda tener para la salud, es que yo pueda tener para darle la educación correspondiente a mis hijos. ¿Cuál es el viacrucis que vive el trabajador universitario, docentes, obreros, administrativos? Que cada día que pasa vemos como vamos perdiendo más, vamos sacrificando más cosas porque si hago esto no puedo hacer esto, si compro esto hoy no puedo comprar esto porque no me da. No es justo. Ahora, profesora, ¿cuál es el salario mínimo que devenga un trabajador de la universidad y cuál es lo máximo que pudiera devengar un profesor universitario? Bueno, en este momento, por eso es que digo que es inédito lo que estamos viviendo. Un instructor que inicia carrera académica, mensualmente, tiempo completo, que es el escalafón que es más repetitivo en la universidad, tiene una asignación del equivalente a $8. $8 mensuales. Mensuales. Entonces, con eso tiene que bandearse un profesor que inicia dando clases en la universidad, $8. $8 y tiene que pagar transporte para ir a la universidad. Yo recuerdo que a nosotros nos decían mucho que cuando estábamos parados al frente de nuestros estudiantes teníamos que ser un espejo, una imagen agradable, bien vestido. Eso no significa que iba a ir de galas, de lentejuela, de paltó, pero bien presentado. ¿Cómo un profesor en este momento garantiza $8 garantiza vestirse bien? Esa presentación. Si un pantalón, por ejemplo, en la 20 vale 15, pantalón blue jean de ¿cómo hago yo para comer? Entonces, compensan quizás ese salario, que es lo que yo debo mantener, porque es el que tiene impacto en lo que son los beneficios posteriores. Pero no reciben bono de la patria. El bono de la guerra económica, que no lo reciben todos los profesores tampoco, no lo reciben todos los obreros, no lo reciben todos los administrativos. Pero es que esos bonos, así como aparecen, pueden desaparecer y eso no tiene ningún impacto en lo que es las prestaciones sociales. Por eso es que nosotros hemos dicho de una manera bien responsable, lo que solicitamos es que se ajuste el salario, que eso es lo que nos permite día a día poder resolver nuestras necesidades básicas como ciudadano, como trabajador universitario. Entonces, ¿cómo le puedo pedir yo al trabajador que vea normalidad en lo que es su responsabilidad laboral, con todas las limitaciones que tiene? Dios mío, no puede ser. Nosotros hicimos en plena vacación que no, para nosotros no fueron vacaciones, porque es un tema que también tenemos que tocar, porque no nos pagaron el bono completo. ¿Vacacional no? No, si bien es cierto, lo pagaron en una sola porción, pero solamente le pagaron un monto a los activos, que es el bono recreacional, y el bono vacacional, y otro bono a los jubilados, que es el recreacional. Eso no es el deber ser. Nadie dice nada. Yo llamé a la OCSO y me dijeron, no sabemos cuál fue el criterio del sistema patria, porque el sistema patria ahora es el que hace malabarismo, el que cancela, es el que honra los compromisos. Entonces, nadie dice nada. Y se generó un proceso de contradicción con lo que está escrito. Porque la ley orgánica del trabajo dice, para que usted disfrute las vacaciones tienen que pagarle y honrarle lo que corresponde.
En la cuarta Convención Colectiva Única de Trabajadores que ellos suscribieron, que ellos inventaron, que ellos diseñaron, que ellos aprobaron, dice que los primeros 15 días del mes de julio debe ser cancelado el bono para poder disfrutar vacaciones. A esta fecha nosotros no sabemos qué pasó. Y ojo, no es no solamente la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, son todas las universidades que están viviendo esa situación, lo que significa que es una masa de dinero significativa. ¿Dónde está? ¿Por qué los trabajadores no la recibimos completo? ¿Por qué no nos dan respuesta? ¿Por qué no dicen absolutamente nada? ¿Por qué no aclaran? No tienen ninguna información sobre ese dinero y sobre ese compromiso. Nada. Yo personalmente llamé a la OCSO para preguntar. Me dijeron, no sabemos, profesora, porque eso lo maneja el Sistema Patria. ¿Dónde está el Sistema Patria para que dé respuesta? Por eso nosotros como gremio nos negábamos a que nos pasaran al Sistema Patria. Hoy estamos viviendo las consecuencias de habernos pasado al Sistema Patria. Ahora, profesora, a propósito del 61 aniversario, esta situación de los docentes ha sido permanente. Yo recuerdo que desde que yo llegué a Lara como periodista, me la conseguía usted y conseguía a otros docentes universitarios exigiendo reivindicaciones. ¿Qué diferencia hay entre esa lucha y esa exigencia que hacían ustedes en el pasado y las que ahora hacen? ¿Se ha empeorado la situación? ¿Es la misma condición? Porque ustedes han estado en permanente lucha. Sí, por supuesto que no ha cambiado para nada el escenario, pero cada día que pasa por la misma situación volátil desde el punto de vista económico, las consecuencias son mayores para los trabajadores. En una oportunidad yo estuve en un evento y yo inicié mi intervención y hablando de la universidad, ¿qué no hemos hecho? De verdad que no hemos hecho para visibilizar la situación de los trabajadores. Y no es solamente de los trabajadores universitarios, es de todos los trabajadores, de todos los ciudadanos. Por eso nos llevó a conformar eso que hemos denominado el Pacto de Gremios y Sindicatos del Estado Lara, donde estamos 43 gremios y sindicatos unidos en una sola voz, porque revisamos y hacemos un diagnóstico de cada sector laboral y comenzamos a hacer un rompecabezas, pero no un rompecabezas bonito, un rompecabezas de necesidades, de clamor, de voces que dicen, epa, aquí está pasando algo. ¿Hay oído para esas voces? Porque yo los veo a ustedes haciendo aquí, haciendo allá, reuniones en la calle, y no hay una respuesta. No, en lo último que olvidé como comentarlo, hicimos un ayuno en el periodo vacacional y hubo gente que se me acercó, profe, ¿qué les dijeron? ¿Les dieron respuesta? Nada, eso no puede ser. No puede haber sordera, porque si yo digo que soy un gobierno obrero, tiene que atender a la masa trabajadora, no puede seguir castrando, sacrificando a la clase trabajadora, tienes que darle respuesta y los bonos no van a resolver la situación. Trabajadores sin salario digno, sin seguridad social, sin prestaciones, jubilados en las mismas condiciones, ¿qué se espera del ciudadano? ¿Son todas las universidades o hay alguna universidad? No, todas las universidades. Incluso las creadas en este proceso. Incluso, lo que pasa es que nosotros tenemos libertad para decirlo, no tenemos miedo y lo denunciamos, porque nosotros decimos que la dignidad del trabajador, del obrero, del docente, del administrativo, inclusive del sector estudiantil, no tiene precio. El sector estudiantil también ha perdido muchos beneficios. Perdió lo que es el transporte, perdió lo que es el comedor. Las becas de los estudiantes no les da para nada, ni siquiera para sacar una copia. Los pasaron también al Sistema Patria, las becas de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algunos docentes o hay algún escalafón, hay algún estatus que permita que el docente se sienta cómodo, gane bien, esté disfrutando de una vida cómoda? Decimos que los docentes de aula, no. O sea, el docente que está dando clases, ya dije, $8 mensuales el tiempo completo, ¿qué puede ganar? Está iniciando carrera académica. Y lo más lamentable es que para nosotros poder pasar de un escalafón a otro, lo hacíamos era para mejorar nuestro salario. Como se acabó la meritocracia, los pisos se nivelaron entre lo que es un instructor, un asistente, un agregado, un asociado, el diferencial es muy poco. La motivación para yo investigar y presentar mi trabajo de ascenso también la vulneraron, la impactaron de manera negativa. Entonces, yo quiero estudiar, ¿cómo estudio para pagarme? La universidad puede becarme para dar mis estudios, para que yo pueda hacer mis estudios de posgrado, de doctorado, de postdoctorado, puede hacerlo. O sea, la limitación es tan severa que es una asfixia y un bloqueo permanente que tenemos los trabajadores universitarios. ¿Se han ido muchos docentes por esa situación, profesora? Sí,
Además de irse, una cosa que no se veía antes, han cambiado de dedicación. Por ejemplo, los tiempos completos pasan a medio tiempo porque prefieren estar en la calle ejerciendo su profesión, pero hay profesionales que no lo pueden hacer porque su formación se los impide. Por ejemplo, un matemático. ¿Qué hace un matemático que está en la universidad que puede quizás generar o asumir una responsabilidad diferente que no es su área de competencia? Se han ido mucho y eso impacta de manera muy negativa y lo hemos bautizado, hemos dicho que se está desmantelando la academia. Se está desmantelando la academia no solamente por los docentes. Yo he pasado por alguna infraestructura de la Universidad Centro Occidental y da dolor ver el abandono, el descuido, han sido objeto de actos vandálicos, de delincuencia. ¿A qué ha obedecido eso? Es que no cuentan con los recursos para darle mantenimiento, para darle vigilancia. Usted hablaba de un 3% de ese presupuesto que me imagino deben limitar muchas de estas acciones, pero es doloroso ver, por ejemplo, yo he ido al decanato de ingeniería, he ido a Taravana, donde está veterinaria y agronomía, he ido incluso hasta, bueno, ahí están pidiendo hoy unos recursos para el manto asfáltico o la impermeabilización del auditorio de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. ¿A qué obedece ese descuido, deterioro y abandono de muchas de las áreas de la universidad? No es desidia, es desidia del Estado, porque no es desidia de quienes están al frente de la universidad, es desidia del Estado. El Estado olvida lo que está escrito en la Constitución. La educación es un servicio esencial y por lo tanto el Estado está obligado a atender las exigencias naturales de la institución. Todo lo que se destine para el sector educación a todos los niveles tiene que ser visto como una inversión de carácter social. No es un gasto, es inversión social. Pero con el 4% o el 3% que se asigne a las universidades, ¿cómo yo garantizo vigilancia para todos los decanatos? ¿Cómo garantizo yo atender la infraestructura? Entonces los daños se van acumulando y si no tengo seguridad, pues fácilmente se puede ingresar, fácilmente se puede sustraer. ¿Cómo repongo lo que se roban en la universidad? No lo puedo reponer. Nosotros el año pasado hicimos un recorrido por todas las instalaciones de la universidad con unas asambleas sectoriales y tomamos gráficas y de verdad que es lamentable la situación de deterioro que se acumuló producto de que cómo lo resolvemos si no tenemos un presupuesto. Pero eso también obliga a que quienes están al frente tienen que diseñar una estrategia. Yo estuve en unas conversaciones con rectores y oí algo que me impactó. O sea, la universidad no va a retornar a lo que era la universidad. Y supongamos que vienen los procesos estos de transición, que los merecemos además, no va a ser fácil tampoco. Entonces tenemos que hacer una reingeniería y ver la universidad en un espacio diferente para poder lograr las respuestas, generar las exigencias necesarias para que la universidad reflote, se refunde. Ahora, ¿no hay una esperanza con lo que ha pasado en la Universidad Central de Venezuela, con las nuevas autoridades, un proceso electoral, renovación de esas autoridades, la intervención del gobierno también en la infraestructura de la universidad para rescatar algunos de esos espacios? ¿No hay un síntoma de que eso pudiera ocurrir en otras universidades? En la de Carabobo yo vi al presidente Maduro con el gobernador Lacaba diciendo que también iban a intervenir la Universidad de Carabobo, y las autoridades de la Universidad de Carabobo han empezado también a estar mucho más cerca del gobierno que lo que estaban antes. Es que, como lo decía anteriormente, el Estado está obligado a atender, a ofrecer, a mejorar, a asignar el recurso correspondiente. Esperemos que en la central pase. Oí al rector que era necesario el diálogo. Por supuesto, el diálogo es necesario para plantear todas las exigencias y ver de qué manera el Estado va a dar respuesta a esas exigencias. Pero para eso tiene que ser un plan de atención generado por el Estado, un plan dirigido a las universidades desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista laboral. A lo largo de todos estos años, ese plan ha estado ausente. Entonces, ¿por qué ese plan va a aparecer ahora? ¿Por qué se permitió, por qué se promovió que la situación llegara al momento en el que estamos? Porque no hay un plan escrito para las universidades de reactivación. Yo creo que sucede todo lo contrario. El plan es seguir arrinconando a las universidades, es no atender a las universidades a pesar de que es una obligación del Estado. El plan no puede aparecer de la noche a la mañana.
El plan tenía que haber estado diseñado previamente. Ahora, ¿no obedece esa limitación de recursos a las universidades y específicamente a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado a la llamada autonomía universitaria, a los manejos de recursos donde no se rendían las cuentas que el Estado o el gobierno exigía, o de repente que no hayan autoridades legítimas? Porque, por ejemplo, en el caso de la UCLA, las autoridades que había se fueron, dejaron el cargo, pidieron un permiso y dejaron solamente una autoridad válida, las demás incluso creo que han sido designadas. ¿No obedece esa política o ese tratamiento del gobierno, en el caso de la UCLA, a todos estos motivos? Es que en lo que ellos llamaban la Cuarta República existía toda una estructura de rendición de cuentas. A las universidades les asignaban los recursos y la universidad estaba obligada a rendir las cuentas de los recursos que se habían sido asignados. El porqué del cambio, porque desde que comenzaron el discurso era de duda, el discurso era de que yo no creo, no rinden, no, siempre se rindió cuenta, siempre. ¿Qué ha pasado con el manejo del Estado y quienes están en este momento en el Ejecutivo? Llevaron a las universidades inclusive a perderlo el último ápice que nos quedaba, que era la autonomía financiera, cuando nos pasan al sistema patria. Y por eso los gremios nos oponíamos a que nos pasaran al sistema patria. Que lo hubiesen hecho antes o lo hubiesen hecho ellos después, pero por lo menos mantente de pie y di que no. La ULA no aprobó que nos pasaran al sistema patria, la pasaron después, pero por lo menos hay una respuesta. Yo creo que más que esos elementos era porque ya había un plan preconcebido de qué iba a pasar con las universidades. Recordemos que las universidades generan pensamiento crítico, pluralidad, que los universitarios no nos arrodillamos tan fácil, que los universitarios evaluamos y estamos comprometidos a decir el resultado de la evaluación, y es lo que ha pasado hasta ahora. Que no ha habido cambio, pero nosotros seguiremos denunciando, nosotros seguiremos diciendo la verdad. ¿Hay motivos para celebrar en este 61 aniversario de la UCLA? Hay motivos para reconocer todo el esfuerzo que ha hecho la institución. En el caso de los docentes, yo siempre he reconocido que son unos apóstoles que, a pesar de las limitaciones, siguen apostando, siguen comprometidos. En el caso de los obreros, tal cual, los obreros inclusive tuvieron que vivir la suspensión del salario por X, una semana. Hay que ver lo que es que un obrero no reciba su salario de una semana, que de eso depende. Igual los administrativos, igual el sector estudiantil. Y seguimos generando el resultado para que sea ese profesional absorbido por el sector público y el sector privado. Seguimos teniendo esas estrellas, por eso nosotros apostamos a que la universidad mantenga encendidas las luces del conocimiento. ¿Se va a mantener esa situación, de las luces del conocimiento encendidas con las mismas realidades políticas que se están viviendo? No, y por eso es que estamos apostando a que es necesario cambiar el modelo político. Por eso hemos dicho, si no hay un plan dirigido hacia las universidades, a tantos años de ejercicio dentro de lo que es el esquema del Ejecutivo, ¿va a aparecer a última hora? No, ese plan tenía que estar desde el principio. Ahora, el cambio de un modelo político sí nos puede garantizar un cambio dentro de lo que es el trato, el considerar que es un servicio esencial la educación y que debo invertir desde el punto de vista social en la educación como servicio prioritario para cualquier país. Aquí nos dicen, saludo, el doctor Carlos Angulo, saludo al doctor Carlos Angulo, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Dice, saludo a la profesora de obra, muy real lo que dice, este gobierno ha destruido la academia y se castiga a los educadores. ¿Cómo evoluciona un país si se atomiza a los educadores? Así es. En todo caso debería ser el personal más reconocido en la universidad. En todos los países es el más reconocido. Aquí dice también que, bueno, la universidad ha manejado grandes presupuestos, no rendía cuenta, cómo seguir metiendo la plata en un saco roto. Siempre rindió cuenta. Siempre rindió cuenta. Dice el amigo Luis Enrique Amaro, muy buenos días. Feliz día a la comunidad de la UCLA, saludo a la profesora, usted tiene varios años de lucha gremial, ¿cuántos años tiene en esta labor? Preguntan, y dice si usted sabe que hay una universidad privada en Panamá que está costeada con dinero de la UCLA, propietarios y directivos de la UCLA. Bueno, yo no sabía esto, no sé si usted está en conocimiento, pero pregunta, ¿cuántos años de lucha tiene usted, profesora? Muchísimos años de lucha. Yo recuerdo a la profesora incluso de que llegamos aquí, que sí, muchos años de lucha, y lo importante es que seguimos de pie comprometidos con la responsabilidad que tenemos como gremio.
de una manera bien responsable. No es hacer denuncias por hacer, es hacer denuncias con el soporte correspondiente, porque a la hora de rendir cuentas estoy denunciando porque esto es lo que pasa. Voy a aclarar lo de la Universidad de Panamá. No, la UCLA no financia ninguna universidad en Panamá. Sí hay una universidad que fue comprada con recursos de algunos fondos de jubilaciones, pero no está la UCLA, que funciona en Panamá, pero es un tema diferente. O sea, no, claro. La UCLA no. Aquí hablan de la educación universitaria gratuita en Venezuela, que ha permitido formar a grandes profesionales que ahora están rindiendo frutos en otros países. Y dice, Triste. Lo que pasa es que la educación gratuita en Venezuela y es privada en otras naciones. Eso también mejora la calidad. ¿Qué consideración tiene usted en torno a la gratuidad y en torno a otras situaciones como las que suceden en Argentina, en Chile? Sí, lo que pasa es que, claro, la educación gratuita, viendo hacia atrás, era como la coyuntura correspondiente y se generó desde el punto de vista constitucional ese concepto. Pero cuando vemos que un Estado no da respuesta a la educación, cuando vemos que el Estado no lo tiene como un plan preconcebido, las cosas tienen que cambiar. Pero la gratuidad no pone en riesgo la calidad, todo lo contrario. O sea, si hay calidad lo puede haber tanto en la parte gratuita como en la parte privada. O sea, ¿sigue manteniendo calidad la UCLA en la formación de sus egresados? Sí, con todas las limitaciones, pero sigue porque los profesores siguen apostando a eso. Por eso yo siempre he dicho que mi reconocimiento permanente, me quito el sombrero con los profesores de la UCLA. De hecho, el sábado van a haber una jornada científica del Decanato de Ciencias de la Salud en la Policlínica Barquisimeto, es parte de eso. Sigue apostando, porque no solamente hacer docencia, el profesor tiene que hacer investigación, el profesor tiene que hacer extensión. Nuestros profesores siguen publicando artículos científicos en revistas arbitradas. O sea, en la UCLA hay talento. El profesor Félix Galedo de la UCLA, jubilado, dice, saludo a la profesora Débora. Dice Bolívar, decía, Dios concede la victoria a la constancia. Pa'lante, profesora. A propósito del profesor Félix Galedo, que es jubilado, ¿cuál es la condición de los profesores jubilados de la UCLA? Es muy lamentable. Sí. Lamentable porque igualito recibe ese salario. Ha sido una lucha permanente el defender los derechos de los profesores jubilados, porque esos son derechos adquiridos. Pareciera que aquí quieren hacer como así un brochazo y borrar, ¿no? Tenemos que seguir defendiéndolos porque en su momento como profesores activos dieron mucho y todavía hay muchos profesores jubilados dando la universidad, generando respuestas, y tenemos que mantener esa respuesta permanente a sus exigencias como profesor. Dice que la universidad ha sido objeto también de vandalismo, de invasiones, sí, de ocupaciones de sus áreas con total impunidad. Pareciera que están interesados en seguir acabando con la educación universitaria. Sí. Por eso decimos que no hay un plan de defensa, de inversión social, de reconocimiento. Y mientras no existe ese plan, difícilmente las universidades vamos a lograr establecer el piso necesario para no funcionar de manera arrinconada, sino con la libertad que corresponde, con la autonomía que corresponde. Estos 61 años, dice otra persona, son propicios para replantear cuál debería ser el nuevo rol de la universidad en estos tiempos. Por supuesto. Y en eso andan ustedes. Claro, la universidad tiene que repensarse, generar unas líneas diferentes de acción, por supuesto. Dice que también las universidades creadas en revolución están pasando aceite, lo que pasa es que no lo reconoce. Ya usted lo señalaba también, aquí dice que la UCLA ha sido una referencia y no va a dejar de ser, hay que seguir sacando ese sentimiento uclaísta, y bueno, y eso es lo que están haciendo ustedes precisamente en este aniversario. Y en este aniversario hay una cantidad de actividades que han programado un poco para que la gente tenga pendiente a la universidad en sus distintos ámbitos y escenarios. Y en ese de las reivindicaciones de los profesores está la profesora Débora Velázquez. Llegamos al final, profe. ¿Qué mensaje deja para concluir? ¿Qué reflexión a toda esta gente que nos ha acompañado hasta esta hora? Sí, yo creo que es importante que las universidades mantengamos ese espacio de referencia, a pesar de todas las limitaciones que en este momento tenemos los trabajadores, que sigamos comprometidos en esa noble misión, sobre todo los docentes, en esa noble misión de modelar, de formar, de orientar, y que sigamos insistiendo, que no nos rindamos, que va a llegar el momento en que el espacio de las universidades logrará despejarse y va a mantener ese espacio de referencia como institución que ha sido en este caso la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.
así sea, profesora, que la universidad siga estando, siga siendo y siga formando todos esos profesionales y que siga siendo referencia, como lo es, a pesar de cualquiera de las circunstancias y situaciones en las cuales se encuentra en la actualidad. Gracias a la profesora Débora Velázquez, que es presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, por la participación en el programa. Gracias a ustedes por la interacción, por los buenos conceptos, por toda esa participación que siempre es importante y nos nutre. Y gracias también a nuestros anunciantes. Bueno, disfrutamos